¿Seres vivos están preparados para conocer la historia de las pandemias? Hola seres vivos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mónica Market y quiero agradecerte un montón que estés aquí. Antes de continuar con este video, quiero sugerirte que me sigas en todas mis redes sociales que van a aparecer por algún lado de esta pantalla, entre ellas incluyendo y sobre todo Lazo, porque estoy subiendo contenido todos los días a esa plataforma. El día de hoy quiero que hablemos sobre un poquito de historia y el tema principal trata sobre las pandemias a lo largo de la humanidad. Como primer punto para entender esto tenemos que comprender qué son las enfermedades, las cuales han existido incluso antes que la misma existencia del ser humano. Las principales causas son bacterias, que son organismos unicelulares, responsables como de la faringitis o la tuberculosis. Virus, organismos unicelulares aún más pequeños que las bacterias, tales como el SIDA o el resfriado común, hongos y parásitos. Muchas de las enfermedades que estos seres producen son altamente infecciosas. La mayoría, cuando nos hacen daño, es porque se reproducen de una manera sumamente rápida dentro del cuerpo humano. Muchos de ellos liberan sustancias químicas llamadas toxinas, que por supuesto pueden dañar ciertos tejidos. Podemos envolver a todos estos seres en un solo grupo llamados gérmenes. La mayoría de los gérmenes no son tan perjudiciales. El sistema inmunitario que tenemos en el cuerpo te protege de los agentes infecciosos. Sin embargo, algunos son increíbles adversarios porque mutan constantemente para atravesar las defensas del sistema inmunitario. Ahora bien, desde que se crearon las sociedades, las personas convivían en un mismo espacio territorial. Las enfermedades contagiosas se han vuelto protagonistas de diversas partes de la historia. Conforme la humanidad se fue reproduciendo, estas enfermedades pasaban de persona a persona y hubo ocasiones en las que llegaron a afectar extensiones territoriales mucho más grandes, convirtiéndose en una real amenaza para la población en general. Las enfermedades infecciosas pueden convertirse en una endemia, epidemia y pandemia. Y aunque los términos están ligados, describen situaciones de diferente gravedad y diferente alarma sanitaria. La endemia sucede cuando las enfermedades infecciosas aparecen en una región concreta y en un momento determinado. Son las enfermedades típicas de una zona y están de manera permanente durante muchos años, como la malaria, que en algunas partes de África es una infección endémica y causa cientos de miles de muertes al año. La epidemia hace referencia al incremento notable de afectados por alguna enfermedad en una zona concreta. La pandemia. Las pandemias son epidemias que por su ritmo de crecimiento acelerado han afectado a distintas zonas del planeta, más o menos al mismo tiempo. Entendiendo esto, sigamos con la historia. Peste de Justiniano. El Imperio Bizantino estaba en su mejor momento, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Fue la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad se expandió por todo Constantinopla a un ritmo sumamente acelerado. Era una ciudad de 800,000 habitantes y de allí la peste se regó por todo el imperio, incluyendo a Justiniano. La capital perdió alrededor del 40% de su población y en todo el imperio se perdieron alrededor de 4 millones de vidas. Las consecuencias económicas fueron muy graves, pues la peste logró que el número de muertos superara a la de vivos. La peste negra. De esta enfermedad casi todos tenemos conocimiento. El peor brote se dio a mediados del siglo XIV. En ese tiempo se ignoraba por completo sus causas y su tratamiento. Aunado a esto, lo rápido de su propagación la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. La población europea perdió alrededor de 30 millones de personas, para que 5 siglos después se descubriera que su origen provenía de las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades. Incluso viajaban en el transporte público, barcos, por ejemplo, y esto lograba que el virus llegara a ciudades lejanas. La viruela. Desde hace 10,000 años se tiene conocimiento que genera una afectación a humanos. El nombre hace referencia a las pústulas que aparecen en la piel. Era una enfermedad grave y altamente contagiosa. Ocasionó una catástrofe de gran mortandad, llegando a tener tasas del 30%. Se expandió masivamente por el mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de una manera terrible a poblaciones con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. En Europa hubo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII. Es única de las 2 enfermedades que han logrado erradicar por completo gracias a las vacunas. En 1977 se registró el último contagio de viruela, gripe española.
Fue durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial que se registró el primer caso, el cual se originó en Estados Unidos. Y entonces, ser vivo, tú te preguntarás, ¿por qué se llama gripe española? Aquí está el dato interesante. Fue nombrada de esta forma porque España fue el único país que se mantuvo neutral en la guerra y la noticia sobre la enfermedad no se ocultaba, a diferencia de los países que estaban inmersos en ella y trataban de ocultar la información. Esta virulenta cepa se extendió por todo el mundo, a la vez que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los hospitales y las funerarias estaban a tope. La tasa global de mortandad fue entre el 10 y el 20%. Murieron alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo, y hay documentos que dan a entender que fue una de las razones por las que terminó la Primera Guerra Mundial. Obviamente se estaban muriendo los soldados. Gripe asiática. Se originó en Yunnan, China. Apareció en 1957 y en menos de un año había llegado a todo el planeta. Aunque hubo muchos avances científicos a partir de la gripe española, se pudo controlar mucho mejor el avance del virus. Aún así se registró 1 millón de muertos alrededor del mundo. Gripe de Hong Kong. Fue una variación del virus de la gripe AH3N2, registrado en 1968 en Hong Kong. 1 millón de personas fueron las víctimas que esta cepa dejó. VIH. Los primeros casos se documentaron en 1981. A partir de este año se extendió por todo el mundo. Se cree que su origen fue animal. Su efecto es el agotamiento del sistema inmunológico. El virus no es letal, pero sí los efectos que genera en el cuerpo, donde lo deja desprotegido contra otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. El desconocimiento inicial permitió que se expandiera muchísimo más rápido. Se calcula que ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Y la última, y la que todos estamos viviendo, coronavirus. Hace unas semanas hice un video tratando de explicar de la forma más entendible que pude de qué se trata esta enfermedad. Si no lo viste, te voy a dejar el link por alguna parte de aquí. Ahora bien, decidí hacer este video con una sola intención, ya que he estado leyendo en redes sociales y en post de algunos amigos míos que se dedican a la medicina, la forma en cómo algunas personas en pleno siglo XXI se refieren a los médicos y el tipo de violencia y discriminación que están viviendo. Me parece impresionante que teniendo redes sociales, que sabemos perfectamente qué es lo que no tenemos que hacer o lo que podemos hacer para cuidarnos, que sería quedarte en tu casa o tratar de salir lo menos posible, y antes de que me empiecen a hatear abajo con que es que tú no sabes y mi trabajo, lo entiendo. Entiendo que haya personas que no tengan de otra y tengan que salir de sus casas para trabajar, pero todos los que no tenemos que hacerlo, no veo ¿por qué estar en la calle? No entiendo a estas personas que están juzgando a los médicos. O sea, de verdad, todas las cosas que he leído respecto a la gente que se refiere a ellos como quítate y aléjate y discriminación en el transporte público. O sea, ¿qué haríamos si los médicos no estuviesen al pie del cañón? Varios de ustedes saben, yo vivo con un psiquiatra que ahorita justamente se enlistó en la Marina para tratar de ayudar a que el COVID-19 desaparezca de nuestras vidas. ¿Te da miedo que el médico se te acerque? No salgas de tu casa, cámbiate de banqueta. Carnal, no es problema del médico todos los millones de miedos que tienes. Lávate las manos constantemente. Hay un montón de cosas que podemos hacer para que el COVID-19 no se apodere de nuestros cuerpecitos. Pero de nada sirve que los estén ofendiendo, golpeando. El punto es, si tú conoces a una persona que esté jodiendo a un médico, que lo haga a un lado, dile a esa persona que se baje del autobús. O sea, porque me parece estúpido que la gente esté ofendiendo a los médicos que están poniendo su vida de por medio, porque por supuesto que se pueden contagiar. Y se están poniendo la camiseta para que todos los que estamos afuera no nos enfermemos. Y en dado caso, espero de verdad que el universo no te provoque un COVID-19 en este momento, pero llegases a estar en un hospital, necesitas de los médicos, las enfermeras y toda la gente que está en la medicina para poderte curar en caso de que a ti o a algún familiar o a alguien que conozcas tenga que pasar por esta situación. Lo mejor que podemos hacer, seres vivos, es cuidarnos, es tratar de no salir, es tratar de que si por alguna razón te están diciendo que evites a toda costa no estar en tu casa, lo hagas. No puede ser que seamos tan poco empáticos para, aparte de todo, y que ellos son los que están al pie del cañón, se les esté juzgando. Yo quiero creer que tú que me estás viendo no eres de esas personas horribles que los está molestando, pero si conoces a alguien que lo hace, de verdad, ponle un alto. No está bien, no está chido, necesitamos empatía y la empatía empieza por nosotros mismos. Tratemos de quedarnos en nuestras casas si es que lo puedes hacer. Si no puedes, lo entiendo, procura cuidarte para no terminar yendo a un hospital donde ya hay demasiados enfermos y hay un sobrecupo de gente.
Según yo, a estas alturas todavía no estamos en ese momento, pero va a venir. Todas las conferencias de Hugo Gatell te lo están diciendo, va a pasar, muy probablemente todos nos vamos a enfermar, pero qué mejor enfermarnos cuando no está el sobrecupo en un hospital, digo, mucho mejor no enfermarnos. Seres vivos, hasta aquí el video de hoy. Lo único que quiero es que todos tratemos de entender que las enfermedades existen, que sí tenemos que hacer todo lo posible por no contraer alguna y sobre todo ser personas con un criterio amplio y un sentido común que diga, no quiero enfermar a mis compañeritos de la escuela, puedo evitarme un mes sin ir a hacer ejercicio y hacer todas las recomendaciones que ya nos están dando. Seamos conscientes, seres vivos, por favor. Mi nombre es Mónica Marquet, te agradezco un montón el estar aquí. Te voy a dejar mis redes sociales por algún lado de esta pantalla y te sugiero sobre todo que me sigas en Lazo porque estoy subiendo contenido todos los días. Mi nombre es Mónica Marquet, nos vemos la siguiente semana y por favor hay que cuidarnos, hagámoslo por nosotros y por la gente que está a nuestro alrededor. Antes de que te vayas, ¿un sabías qué importante? La indumentaria se le atribuye a Charles Delorme. Fue médico personal de muchos miembros de la realeza en Europa del siglo XVII. Era un atuendo que incluía un abrigo de ceras aromáticas, unos calzones dentro de las botas, una camisa metida dentro del pantalón, un sombrero y guantes de cabra. También llevaban una vara para no tocar a las víctimas con la mano. El sombrero incluía anteojos y una máscara, con una nariz de 15 centímetros en forma de pico, llena de perfume y con 2 agujeros, uno a cada lado de las fosas nasales, suficiente para respirar y transportar en el aire que se respira el olor a hierbas transportadas en la punta del pico. El objetivo era proteger al médico de miasmas que causaban la enfermedad. En la época se pensaba que se propagaban por el aire envenenado y que podían causar un desequilibrio en los humores o fluidos de las personas. Para evitarlo, llenaban la máscara con una mezcla de más de 55 hierbas, polvo de víbora, canela, mirra y miel. Delorme afirmaba que la forma picuda daría al aire el tiempo suficiente para impregnarse de esta solución protectora antes de llegar a las fosas nasales del médico, y así no respiraría aire contaminado. En realidad, estos trajes no eran efectivos, pero su aspecto fue emblemático. Adiós.